Serie de predicaciones los unos a los otros. Buenos días a todos los que hemos saludado antes y los que ahora seguimos nuestra serie sobre la palabra unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento, que tenemos, pues, hemos hecho varios ya y hoy seguimos con eso. Muchas veces cuando se pone Tony a predicar, dice al principio que se pone pues, el primero en recibir la bendición. Y esto es verdad, pero también es el primero en recibir los palos, porque el Señor bendice, pero también su palabra trabaja en nosotros. Los unos a los otros que tenemos hoy es aceptarnos unos a otros. Y nuestro texto principal está en Romanos 15. Lo vamos a leer juntos, ¿vale? Entonces dice, espera, que lo voy a coger en la Reina Valera. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hasta allí. Y nuestro versículo principal, la que tomamos, es este. Por tanto, recibiros los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Ese es el mandato de hoy. En la nueva versión internacional dice, por tanto, aceptaros mutuamente, así como Cristo os aceptó a vosotros para gloria de Dios. Por eso se llama la predicación, aceptarnos unos a otros. Ahora bien, este versículo es el punto de partida de la predicación, pero necesitamos entender un poco del contexto primero. ¿Vale? En esta parte, la carta que Pablo está escribiendo a los romanos, él está hablando de los deberes cristianos. Sobre todo, está hablando de cómo llevar las diferencias de opinión y de pensamiento que puede haber en la iglesia. En la iglesia de Roma, como en casi todas las iglesias que se estaban implantando en esa época, había creyentes judíos y creyentes griegos, gentiles, quiero decir, no griegos, gentiles. Y como vimos muchas veces en Hechos, dos grupos, digamos, en las congregaciones, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, pues a veces causaba tensiones. Tensiones porque tenían una manera de ver las cosas diferentes, ¿vale? Y hoy Pablo está hablando de las cosas que la palabra no se pronuncia, las cosas que podemos llamar áreas grises, que pueden pensar unos de una manera y otros de otra. Muchos de los gentiles, antes de conocer al Señor Jesús, ellos habían adorado ídolos. Entonces, cuando adoraban esos ídolos, pues les sacrificaba animales y luego después la carne de ese animal sacrificada se vendía en el mercado
Entonces uno podía ir al mercado, lo podía comprar y sabía sí o no si esa carne había sido sacrificada a un ídolo. Ahora bien, para muchos, la carne es la carne. Eso no tiene nada que ver. Entonces lo comían gustosamente porque no les causaba ningún problema. Pero para los hermanos que quizás habían estado involucrados en esa idolatría, si comían esta carne les causaba un problema. Su conciencia les dolía, les decía que no debían estar haciendo esto. Y entonces estos hermanos que no querían comer la carne porque se sentían mal, pues no les gustaba ver a los otros hermanos comiendo carne porque les hacía sentir mal, le hacía mal la conciencia y les juzgaban. Pero también puede ser que algunos hermanos, pues ya está, como esa carne solo es carne, pues yo me lo voy a comer y tú aguántate. Y esos había los problemas que hubo en las iglesias. Y es en el capítulo 14, justo antes de esto, que Pablo está hablando a los romanos sobre esto. Vamos a verlo un poquito en el 14. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y vamos a leer del 12 al 23. Él dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien proponeros no poner tropiezos ni obstáculos a la mano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Pablo, siendo judío, entendiendo la Escritura, él entendía que para él no había problema. Pero dice: ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida a la mano por quien Cristo murió. En una palabra, no dais lugar a que se hable mal del bien que vosotros practicáis. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Si tú estás tranquilo en eso, pues tú en tu casa come carne tranquilamente y a tu hermano le respetas cuando estás con él. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Hay en este que Pablo ha hablado, hay dos grupos. Hay lo que él llama los débiles y los fuertes. Los débiles son los que dudaban de si podían hacer, si no podían hacer. Y yo creo que todos nosotros en algún momento pasamos por ahí. ¿Eso es correcto o eso no es correcto? ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Mi conciencia está bien o no está bien? Los fuertes en ese texto que hemos leído son los que a lo mejor pues, llevan tiempo en la fe, han entendido la libertad que hay en Cristo, maduros. Y ya venimos a nuestro texto, porque Pablo sigue. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
¿vale? Eso es lo que él está diciendo. Entonces, si nosotros nos consideramos fuertes, ¿qué dice el texto? Debemos. No podemos si queremos o podemos no si no queremos. Debemos, tenemos la obligación de soportar las flaquezas. Es un mandato. ¿Y qué quiere decir esto? Soportar las flaquezas de los débiles. Eso no quiere decir, pues lo tolero, lo aguanto, bueno, me callo y ya está. Tiene la connotación de que cargo junto con mi hermano su carga, su lucha, su problema. Me pongo a su lado y le ayudo a llevar esta carga. ¿Y cómo lo llevo? Sin criticar, sin condenar. ¿Os acordamos lo que aprendimos de la hospitalidad la semana pasada? Lo hacemos sin murmuración. Incluso puedo ayudarle con esas debilidades, ahí entendiendo la palabra, pero no esforzando la palabra, entendiendo con paciencia para que nuestro hermano y nosotros mismos vamos madurando en la fe. Y podemos decir, pero a ver, ¿por qué tengo que yo dejar de hacer cosas porque mi hermano es así? A ver, pensamos, cuando llega un bebé a casa, cambia la casa entera, ¿sí o no? Bueno, cuando es un bebé, no cambia tanto. Cambia muchas cosas, pero lo que es la casa no cambia tanto. Pero ya cuando empiezan a moverse, ¿tú dejas unas tijeras en la mesa? No. Dejas las cosas que le pueden hacer daño fuera del alcance. Cambias tus horarios. Pones cosas en la tele que edifican a ellos y no a ti. Haces muchas cosas diferentes que cambian toda la casa. Y según va creciendo el niño, ya vas poniendo cosas para que ellos también van haciéndose más maduros. Acabamos de poner por primera vez el brasero este año. Ya creemos que pueden tener un brasero en casa sin el riesgo que se van a hacer daño. Pero ni por asomo, cuando eran chiquitines, ni se te pasaba por la cabeza. Pero poco a poco, los niños ya van. Y nuestra actitud con nuestras manos debe ser eso. Mira, hace unos domingos, un domingo típico de mañana, preparando para ir a la iglesia, que en nuestra casa es una locura. Yo estaba lo mío, yo soy la mamá militar. Venga, chaquetas, dientes, zapatos. Venga, chaquetas, dientes, zapatos. Bueno, no es así. Es shoes, jacket, teeth, así. Una vez, porque tenemos que salir. Yo a mi rollo, pum, 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 pum. Ana, mamá, mira cómo silbo. Continuamente por el salón. Mateo, no hay pecado en el cielo, no hay pecado en el cielo. Gracias a las maestras de la escuela dominical. Y de verdad, eso es normal, ¿eh? Esa es la normalidad. Así. Y yo, venga, zapatos, dientes, vamos, chaqueta, iglesia, pa. Así, yo a mi rollo. Ana, Mateo, no hay pecado en el cielo. ¿Estuvimos haciendo cosas malas? No. Lo que yo estaba haciendo, estaba intentando llevarlo a la iglesia. Y un momento vi en el sofá Daniel sentado así. Y paré. Lo miré. Digo, ¿qué pasa, Daniel? Que no puedo. ¿Quién puede con tanto jaleo? Es pobre. Y cogí Mateo, cogí a Ana y digo, chicos, vuestra hermana está mal. Vamos a ayudarle. Venga, Daniel, la chaqueta te lo pongo yo. Venga, los zapatos te lo pongo yo. Venga, Ana, no silbas más.
Y así, pues si tenemos una hermano en la fe que necesita nuestra ayuda, paramos lo que estamos haciendo, aunque no esté mal. Y apoyamos y llevamos la flaqueza de nuestra mano. Hay muchas áreas grises que la palabra no se pronuncia. La música, los estilos de música que escuchamos. El alcohol. La palabra es claro, no hay que embriagarse, pero lo tomamos, no lo tomamos. Para unos creyentes, quizás los que vienen de un trasfondo de catolicismo, entrar en una iglesia católica les puede causar problemas. Incluso poner un Belén le puede chocar. La comida, lo que vemos en la tele, lo que leemos. Esas áreas grises es donde utilizamos nuestra conciencia. Hace muchos años escuché a una misionera, no me acuerdo qué país era que ella estaba, pero era asiático, pero no sé cuál. Y decía que está en su iglesia allí, porque ella misionera allí, tenía su iglesia, y fueron a un retiro, y dijo que la pasaron muy bien, fue de mucha bendición. Y durante todo el fin de semana ella notaba que había un perro que tenían allí, habían llevado un perro allí. Y luego se dio cuenta ella que el domingo, que iban a hacer una comida muy rica, que el perro iba a hacer la comida. Y ella dijo, mire, yo lo siento, hermanos, yo no puedo comer eso. Mi conciencia no lo permite. En nuestra cultura, nuestra conciencia no permite eso. Pero en su cultura sí. Pero ella, su conciencia le guiaba y decía, no, hermanos, yo no voy a poder participar, tomo la verdura que va al lado y ya está. Y así hizo bien, porque ella delante del Señor hizo lo que para ella era lo correcto. Nuestra libertad se puede restringir por 3 cosas. Yo puedo hacer en Cristo lo que quiero. A ver, no me saca de contexto. La palabra, a ver, no estoy hablando de esas áreas grises, ¿vale? Pero me puedo hacer 3 preguntas. Y la primera puedo preguntarme, ¿es útil? 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Esa pregunta me puedo hacer, ¿es útil para mí? ¿Es útil para mi hermano? ¿Es para nuestro bien? Segundo, ¿es adictivo? En el mismo versículo dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Si lo hago, me termina dominando, pues es adictivo. No me conviene. Una tercera pregunta que nos podemos hacer es este. ¿Es amoroso? En el capítulo 10, Pablo dice, 23, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Quiere decir que para mi hermano no le edifica. Y en el 33, haced como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Vemos que Pablo no buscaba lo suyo, sino que buscaba lo que edificaba y lo que ayudaba a los demás. Entonces, ese fue el primer punto. Considerar a los demás, considerar a mis hermanos. Vamos al segundo punto, que es despegarme del yo primero. El texto dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno para edificación. Nuestra sociedad está llena del yo, nuestro ego. Yo primero, tú después. Nuestra tendencia natural es pensar siempre en nosotros y buscar lo nuestro, nuestra comunidad, nuestras ideas, nuestros planes, nuestro primero y lo otro después. En una encuesta que hacían en los Estados Unidos, preguntaron a las personas cuál es el propósito de la vida. El 61% contestaron el disfrutar y la autosatisfacción. Vivir satisfactorio yo. Y de los que ellos mismos decían que eran cristianos, el 50% contestaron lo mismo. El propósito de la vida es disfrutar y tener autosatisfacción. Estamos obsesionados con nosotros mismos. Según Google, a ver quién puede adivinar cuántos selfies se toman en el mundo todos los días. 93 millones. 93 millones de selfies todos los días. Y los españoles toman 728 selfies por media al año. 728 selfies cada español o persona que vive en España. Y así somos nosotros. Esa es nuestra condición. Pero como dice aquí, cada uno debe agradar al prójimo para su bien. Si nosotros nos consideramos fuertes, antes o después tendremos que elegir no ejercer nuestras libertades. El Señor no nos ha hecho libres para agradarnos a nosotros mismos de manera egoísta. Dejar de poner a nosotros primero y poner a nuestro hermano primero. También si os dais cuenta que dice cada uno. No solo está hablando con los fuertes, pero con toda la congregación. En Filipenses 2, de 3 a 4, Pablo dice esto otra vez. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, quitando el yo, no mirando yo, no pensando en yo, no haciendo para mí, sino cada cual también por lo de los otros, pensando, actuando, mi actitud hacia los demás. Y en Romanos dice, para edificación. ¿Para qué actuamos así? Para edificación. En el texto que hemos leído en el 14, Pablo decía, no poned tropiezos ni obstáculos a la mano. Ese no edifica. Un tropiezo, un obstáculo, no ayuda a edificar. Dice, no destruyas por causa de la comida a la mano, porque en Cristo murió. Al revés de edificar. Nuestras acciones pueden destruir o pueden edificar. Y tenemos que aprender a pensar qué edifica. Es útil. Es amoroso. Es adictivo. Y tomar decisiones con nuestro comportamiento, con nuestra mano. Y el 20 decía, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces, cuando quitamos el yo, edificamos. El punto 3. Cristo es nuestro ejemplo. El texto sigue. Porque ni Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo, como dice aquí,
ni a un Cristo, quiere decir, ni a un Cristo que es Dios, que es Dios vivo, que tiene un poder y una soberanía absoluta que no podemos nosotros imaginarlo, ni Él pensó primero en Él mismo, sino pensó en nosotros. En Filipenses, seguimos con el texto que estuvimos leyendo antes, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Si Cristo se hubiera pensado en Él, no hubiera venido a la tierra. Si Él hubiera pensado en Él, se hubiera quedado allí y nosotros olvidados. Sino que se despejó a sí mismo, se despejó, Él mismo tomó esa decisión con el Padre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagina eso para Cristo, es que no lo podemos imaginar. No podemos imaginar ese total entrega, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dije, si Él hubiera pensado en sí mismo, no habría bajado, no habría servido, no habría bebido entre nosotros. Él tenía hambre, ¿y qué hizo? Dio de comer a los demás, a muchos. En la última cena, ¿qué hizo? Lavó los pies de los discípulos. En la cruz está allí sufriendo y en vez de pensar en Él, piensa en el criminal que está a su lado, piensa en lo que le están haciendo y dice, Padre, perdónalo. Piensa en su madre que se va a quedar sin hijo para cuidarle y le dice, Juan, cuide de mi madre. Nadie ha vivido como Él, totalmente entregado a los demás. Y en este versículo que vimos antes, Pablo cita el Salmo 69, que era escrito por David, pero claramente apunta a los insultos que recibió Jesús. Entonces, si Jesús, que no era pecador, sufrió tanto por nosotros, no puedo yo limitarme a veces, no puedo yo morderme la lengua o callarme o entender las debilidades y luchas de mi hermano. No puedo yo sacrificarme por mis hermanos, por los cuales también Cristo murió. Debemos tener una disposición voluntaria de agradar al Señor y a los demás, a pesar de lo malentendido, del ridículo, de si alguien habla mal de mí, de sufrir. Jesús, nuestro ejemplo, hablaba de que lo que Él hacía era agradar a su Padre. Esa era su meta, agradar al Padre, hacer lo que el Padre me envió, hacer lo que el Padre, siempre el Padre. Lo dice en Juan 8 y en Mateo 26, cuando está orando, esa oración que conocemos todos, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Imaginad si viviésemos así. Yo no sé si llegó a España las pulseras estas que decían, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Sí? Hace muchos años. Que había unas letras que decían, ¿qué haría Jesús? Pues esas pulseras eran muy famosas, creo que en los años 90, por allí, eran muy, que ponían las letras para que tú podrías pensar qué haría Jesús en cualquier situación, ¿no? Pues mucho antes de esas las pulseras, en 1890 por ahí, se escribió un pastor que se llama Charles Sheldon, un libro En sus pasos. Y ese libro cuenta la historia de un pastor que desafía a su congregación a hacerse la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y lo desafiaba a hacerse esa pregunta en cada decisión, en cada aspecto de su vida.
en cómo tomaba la decisión en su casa, en su trabajo, con sus personas, con la iglesia. Y la iglesia suya, la congregación fue transformada, pero también la comunidad alrededor suyo. Porque hacían la pregunta, ¿qué haría Jesús? Lo tomaban como su ejemplo. Y había una madre una vez que tenía 2 niños, Juan y Martín. Y tenía un poquito de tarta, lo cortó en 2 trozos y se dio cuenta que un trozo era más grande que el otro. Entonces dijo, bueno, le voy a dar una enseñanza bíblica buenísima. Y se fue a los hijos y dice, mira, uno es más grande y el otro es más pequeño. Y nos podemos preguntar, ¿qué haría Jesús? Jesús, ¿qué haría? Él dejaría a la mano el trozo grande. Entonces Juan y Martín se quedan mirando los trozos, se quedan mirando uno a otro. Y Martín dice, bueno, Juan, tú sé Jesús. Es muy duro. Es una broma, pero es muy duro tomar decisiones que pone la mano el otro primero y quitar yo y seguir a Cristo. Pero el Señor no nos deja solos. Punto 4. La palabra nos enseña. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se refiere Pablo al Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento está todavía escribiéndose. Se refiere a la escritura del Antiguo Testamento. Y él dice que la escritura es práctica, es para nuestra enseñanza, no para teología, es práctico. Nos da instrucción. Y pregunto, ¿por qué las escrituras son tan importantes para aceptarnos unos a otros y para superar a mi egoísmo? Porque nos cambia. Cuando yo leo la palabra, entiendo las historias. Cuando todos los días cojo la Biblia, la leo, la entiendo, reprograma mis pensamientos. Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace la palabra, el estudio, la perseverancia en la palabra hace que dejo de pensar en mí y mis necesidades y mis problemas y mis opiniones y todo yo. Empiezo a pensar en lo que quiere Dios y cómo puedo agradar a los demás. El estudio diario nos ayuda a ver con claridad. Mi lente, mi gafa, es formada por la palabra. Y cuando entiendo la Escritura, conozco el carácter de Dios, ¿qué tengo? Tengo esperanza. Y me da esperanza. Y vamos ahora al 5º punto, que es la armonía impulsada por Dios. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación esté entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibiros los unos a los otros, como también nos recibió, para gloria de Dios. Como hermanos en la familia de la fe, habrá muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. ¿Y sabe qué? Que no pasa nada. Que eso está bien. Porque somos personas diferentes. Pero eso está bien cuando estamos de acuerdo en lo esencial. Explico. Hay personas que les gusta un tipo de culto, otro la música más fuerte, otro la música más ese. Hay incluso doctrinas que sí que es doctrina, pero a lo mejor son secundarias. A ver, lo digo con mucho temor.
Pero hay, por ejemplo, milenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, no sé qué. Pero si estoy de acuerdo en lo esencial que nos hace cristianos, está bien que pensamos diferente. Podemos incluso debatir con la palabra en la mano, con respeto. Lo principal es que conseguimos que lo principal sigue siendo lo principal. Que Jesús es Jesús, que Dios es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que nació de una virgen, que murió en la cruz, que resucitó, que nos perdonó los pecados, que vendrá de nuevo. Estas cosas no podemos errarnos, esas cosas no son lo esenciales, de allí no podemos salir, allí no hay discusión ninguno. Por eso, pensando en lo que aprendimos hace tiempo, que en Hechos 6, es muy importante que los líderes de la iglesia persisten en la oración y el ministerio de la palabra, para que no erramos en la doctrina principal y esencial, que no podemos salir de allí. Pero en otras cosas sí podemos pensar diferente, con respeto, con amor. Vamos a mirar la nueva versión internacional. Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía. En vez de un mismo sentir, dice vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Y luego en vez de decir, para que unánimes, dice, para que con un solo corazón y a una sola voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. El mismo sentido, ese vivir en armonía, se refiere a ese espíritu que ese espíritu que tenía Jesús de amar al otro primero. Y la mejor forma de vivir en armonía es cuando miramos por encima de nuestras diferencias y glorifiquemos a Dios. Nosotros no somos robots. Tenemos que tener las palabras claras. Pero somos personas diferentes y tenemos ideas diferentes, opiniones diferentes, gustos diferentes. Eso es bueno. Cuando dice ser unánimes no quiere decir uniformidad, todos iguales, como sacados de una fábrica. No, los cristianos no somos eso. Somos unánimes, pero no somos uniformes. Somos de un solo corazón, porque somos hermanos y somos del mismo Padre. No vamos a ponernos de acuerdo en todos los aspectos. Podemos estar en desacuerdo con alguna doctrina, con alguna alabanza, con si ese día se considera más sagrado que si este. Podemos pensar diferente en muchas cosas. Pero cuando dejamos de lado nuestro yo y pensamos en nuestro hermano, ¿qué pasa? Como dice aquí, glorificamos a Dios. Y esto es pasos hacia la madurez. Agustín de Hipona dijo así: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad y amor. Y esto es lo que es la iglesia. Me gustaría hacer un paréntesis. Es una maravilla, los que hemos tenido el privilegio de viajar, que tú puedes ir a cualquier iglesia en el mundo y es tu familia. Somos familia. Es que una cosa, lo que dice el texto, un solo corazón y una sola voz, es verdad. Tú puedes ir donde sea y encontrar la iglesia de Cristo y es tu familia. Nosotros aquí somos una iglesia bastante homogénea en general. Somos bastante homogénea. Y lo bueno es que tenemos, en nuestra congregación, tenemos hermanos de varias nacionalidades. Yo pregunté a las mujeres esta semana porque yo no me acordaba y me ayudaron. Tenemos hermanos de España, tenemos hermanos de Colombia, tenemos hermanos de Ecuador, de Brasil, de Ucrania, de México, de Inglaterra,
Y si me falla uno más, por favor, que me lo decís. Yo cuando primero llegué a la iglesia, no me acuerdo hace cuántos años, a las pocas semanas, un hermano muy querido vino y me dijo, he escuchado que eres de por ahí. Sí, pero ¿sabe qué? No pasa nada. Aquí somos todos creyentes. Digo, bueno, pues muchísimas gracias por recordármelo. Pero entendí su corazón, ¿no? Y si tú vas a una iglesia en una ciudad grande, hay muchísimas nacionalidades, muchas. Y esa es una bendición enorme. Cada cultura es diferente. Podemos aprender uno de otro muchísimas cosas, muchísimo, pero a la vez puede traer tensiones. ¿Por qué? Porque lo que es normal para unos no es normal para otros. No sé si Graciela está aquí. Me acuerdo en la cena hace poco, estamos hablando del uso de unas palabras. Del uso de una palabra que decimos en español castellano, pues para algunos países como Ecuador, como Colombia, esas palabras son malsonantes. Aquí no lo son y allí sí. Y esas tensiones pueden existir. Y muchísimas otras cosas. Los que vivimos en matrimonio de dos nacionalidades, sabemos que hay cosas que tú piensas que tiene que ser así porque sí, pero no es así. Porque el otro piensa también que tiene que ser así porque sí, porque así se ha hecho en mi país toda la vida, así. Y eso es una bendición enorme, pero a la vez trae sus cosas. Necesitamos sensibilidad uno con otro. Necesitamos aceptarnos mutuamente, respetarnos y escuchar y ser sensibles unos con otros. Y Pablo seguía, aunque no vamos a entrar más adelante en el texto, seguía dando ejemplos, ¿no?, de los judíos, los gentiles, que eran unos para alabar al Señor. Bueno, en el versículo 5 dice que Dios es llamado, le llaman, el Dios de paciencia y de la consolación. Igual que dice ya que su palabra también es paciencia. Dios es paciente con nosotros. Dios aguanta, la verdad, mucho de nosotros. Muchas tonterías, muchas cosas nuestras, muchas historias. Pero Pablo en ese deseo, esa oración, indica que es Dios mismo, como dice aquí, que el Dios infunde aliento y perseverancia, os concede vivir junto a nosotros. Es Dios mismo que pone en nosotros armonía, ese amor. En realidad no hay ningún organismo en el mundo como la iglesia. No hay ninguna cosa como la iglesia, donde Dios mismo pone ese solo corazón y donde podemos tantas personas diferentes vivir en armonía. Y como Él es el Dios de paciencia y Jesús es nuestra guía y las criaturas nos guían, yo también debo decidir ser paciente con otros y otros deciden ser pacientes conmigo, porque creo que todos necesitamos que sean pacientes con nosotros. No hay mayor satisfacción para los padres cuando vemos que los hijos se quieren. ¿A que sí? Y no hay mayor tristeza cuando se pelean. ¿A que sí también? A ver si cuento la siguiente historia, señora. Esta semana estaba Daniel malito. Yo no sé lo demás cuando se pone a predicar, pero mi hijo siempre se enferma la semana antes de yo predicar. Siempre. Vamos, del libro. Y me llaman del cole, tenía que ir por Daniel, ya que estaba casi la hora de terminar, digo, venga, llevo los otros dos, que nos vamos a hacer 2 viajes, vamos a casa, llegamos a casa,
Él se tumbó en el sofá, estaba mal. Y los hermanos lo rodearon de juguetes, le hicieron dibujos. Yo muy contenta. Voy a la cocina por algo y Mateo viene, mira mamá, que fútbol esta tarde, no sé qué. Digo, mira Mateo, yo creo que esta tarde papá no te va a poder llevar al fútbol, porque Daniel así no va a poder salir de casa. Bueno, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero es algo como, bueno, pero como es mi hermano, él tiene que mejorar, pues ya está, no voy al fútbol. Y yo allí en la cocina, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Esa a un padre le da una alegría enorme. No equivocáis, en la media hora estaban peleando. Eso era un momento. Pero, ¿cómo tiene que ser nuestro Padre cuando ve que nosotros decidimos voluntariamente vivir en paz y buscar el bien del otro y ayudar al otro, a apoyar al otro? Y como dice aquí, como Cristo os aceptó. Si el Hijo de Dios, que eres perfecto, que eres sin pecado, nos ha aceptado incondicionalmente, nos ha aceptado sin pega, sin reproche, ¿cuánto más nosotros debemos aceptarnos unos a otros? Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra nos reta mucho, Señor, porque necesitamos de ti. Y sabemos, Señor, que somos muy egoístas, Padre. Somos muy egoístas. Pero gracias porque tú no nos dejas solos. Nos has dado tu Hijo como ejemplo. Nos has dado tu palabra, nos has dado tú mismo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos de verdad, Señor, a entender y vivir mirando el bien del otro, Señor. Entender que mi opinión, mis cosas no son tan importantes, pero la armonía de tu pueblo sí que lo es, Señor. Ayúdanos a ser fiel en lo importante, en lo esencial, pero ayúdanos, Señor, a ser llenos de caridad, de amor, de paciencia, Señor, en las cosas, Señor, que necesitamos ser sensibles, Padre. Danos tu gracia y danos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.